Queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Juan. ¿Ya lo sabéis alguno? Estamos conociendo a Jesucristo. Evangelio de Juan, ese es el lema de las predicaciones que vamos a estar desarrollando durante estos meses y quizá años. Bueno, años no, pero sí meses. Estamos conociendo más a Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Necesitamos conocerle más, conocerle en profundidad para amarle y para servirle mejor. Hoy estaremos considerando los versículos del 29 al 34 del capítulo 1. Así que si tú tienes tu Biblia ahí, por favor, la puedes ir abriendo ya. Los versículos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos del 29 al 34. Ya vamos, hermanos, por nuestro cuarto sermón. Y aún estamos en el capítulo 1, Cuarto sermón y vamos por el capítulo 1. Bueno, yo me alegro, hermanos, esto es muy buena señal, porque eso indica que nos lo estamos tomando con seriedad. Estamos dedicando tiempo a estudiar la Biblia y extraer su enseñanza despacito, ¿vale? Entonces, para mí eso es muy buena señal, yo me alegro. Así que, hermanos, antes de entrar a leer el texto, vamos a hacer un pequeño recorderis, un pequeño resumen rápidamente de lo que escuchamos la semana pasada por boca de Marcos, en su sermón titulado Cristo es la puerta. Los que no estuvisteis aquí, o lo visteis luego por Facebook o YouTube, ¿vale? Cristo es la puerta. Recordemos, hermanos, un poco el contexto de lo que se nos dijo la semana pasada, ¿no? Esto es importante porque hoy, en el sermón de hoy, vamos a situarnos prácticamente en el mismo lugar, prácticamente con las mismas personas, quizá, ¿verdad? Y con los mismos personajes, en el mismo sitio allí en el río Jordán. Marcos nos llevó a recordar el nacimiento de este precioso personaje, ¿no? Juan el Bautista. Como esos padres ya de avanzada edad, era un sacerdote y su mujer, y con años de esterilidad no habían podido tener un hijo, y Dios de manera sobrenatural les concede un hijo, ya en una vida bastante adulta, ¿no? Y esa cercanía también entre la familia de Juan el Bautista y Jesucristo. Ellos eran parientes, ¿verdad? Parientes no sé si lejanos, cercanos, pero lo eran. Recordemos que pasan los años, Juan se convierte en un adulto, Juan se convierte en un adulto y él empieza su ministerio. Él instala sus oficinas allí en el río Jordán y empieza, a coger cita a todas las personas que venían para que se les predicara, él los bautizaba. Así que Juan va allí al Jordán, instala sus oficinas, bautiza y enseña a las personas acerca de ¿qué? Del arrepentimiento y de la fe. Este es principalmente el ministerio de Juan. Y allí estaba Juan, ¿no? Rodeado de una gran multitud, pero también de algunos sacerdotes y levitas que son enviados desde Jerusalén, desde la capital, porque, oye, que este barullo que está ocurriendo allí en la región de Galilea, ¿qué es lo que está pasando? Así que desde la capital envían sacerdotes y levitas para ver qué es lo que está ocurriendo. Así que ya estamos, hermanos, más o menos situados en el contexto de lo que está ocurriendo y en el sitio, en el Jordán, perteneciente a la región de Galilea. Esto es en el norte de Israel. Y allí, hermanos, sucede toda una serie de preguntas, ¿no? Están allí, le preguntan a Juan el Bautista, oye, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? Y Juan dice, no lo soy. Bueno, ¿eres tú el profeta, este que fue anunciado desde el Pentateuco, desde Deuteronomio? Esto lo veis en el capítulo 18. Y Juan responde, no, tampoco soy, no soy ni Elías ni el profeta, con P mayúscula. Juan les explica que él es tan solo un enviado de Dios, ¿para qué? Para preparar el camino, para allanar la ruta, para quitar las piedras y los escombros, para extender la alfombra roja del que había de venir, de Jesucristo, el esperado, el Mesías, el ungido. Bueno, y le preguntan los sacerdotes y levitas, ¿tú con qué autoridad estás haciendo esto si no eres ni el profeta ni Elías? ¿Con qué autoridad lo haces? Bueno, él le responde, mira, yo solamente os estoy bautizando con agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero el que viene detrás de mí, a quien estoy preparando el camino, él os va a hacer un bautismo de verdad. Os va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Yo solamente estoy avisando de su llegada, preparando el camino para que no os coja de repente, ¿verdad? Esto es lo que hace Juan. Y esto es en síntesis, rápidamente, lo que ocurrió en el pasaje anterior, lo que Marcos nos predicó la semana pasada. Y antes de pasar al texto, a leer el texto y a desarrollarlo, hermanos, me gustaría recordaros
una frase que Marcos nos dijo la semana pasada. Yo la apunté en mi libretita. ¿Cuántos han seguido el consejo? ¿Cuántos estáis apuntando? Muy bien, me alegro. Estáis a tiempo. Apuntarla, que no se quede en blanco. Yo la apunté en mi libretita y lo que voy a hacer es parafrasearlo, Marcos. Si a lo mejor la lío, tú me dices, Gerson, eso no lo dije yo. Pero creo que Marcos no va a decir eso, ¿vale? Mira la frase que nos dijo Marcos. Los sacerdotes y levitas se habían desviado de quién era el Mesías, porque estaban tan enfocados en las cosas externas del Mesías, con un montón de ideas preconcebidas acerca de cómo sería el ungido de Dios. Estaban tan enfocados en eso que rechazaron al profeta. Se perdieron la llegada del Hijo de Dios por hacer caso a sus propias ideas, más a sus propias ideas que a las Escrituras. Me he apuntado esa frase, la he parafraseado, pero sé que dijiste eso. Estaban enfocados en las cosas externas en vez de mirar al profeta, al ungido de Dios. Necesitaré agua, hermanos, perdonad, pero es que he cantado y ahora voy a predicar, así que necesito un poco de agua. Hermanos, esto es precisamente lo que no queremos que ocurra en esta iglesia, lo que ocurría con estos sacerdotes y levitas. Que tú tengas una idea preconcebida de quién es Jesucristo o de cómo es Jesucristo y que esto mismo que pienses no sea bíblico. No queremos que tengas una idea equivocada acerca de la Biblia de Jesucristo, porque esto puede afectar gravemente tu vida, no solamente tu vida espiritual, sino también la vida terrenal. Hermanos, si nosotros lo que hoy enseñamos aquí y abrimos nuestras Biblias y lo que os enseñamos es bueno y bíblico, vosotros que lo interiorizáis en el corazón, lo vais a vivir y vais a ser agradables delante de Dios. Pero si lo que os decimos es malo, por eso tenemos esa gran responsabilidad, si lo que os decimos está equivocado y vivís conforme a esto, ¿qué va a pasar? Vais a tener una mala comprensión de Jesucristo, de la vida, y vais a ser aceptables ante los ojos de Dios. Por eso es una gran responsabilidad del púlpito, hermanos. La Biblia le dice, no os hagáis muchos de vosotros pastores o predicadores, porque recibiréis mayor juicio, mayor condenación. Esto es muy delicado, hermanos. Así que esto es lo que no queremos, hermanos. Queremos conocer más la persona de Cristo. Necesitamos enamorarnos más de Él, servirle mejor. Y antes de entrar en nuestro texto, hermano, os exhorto, si todavía no has puesto el móvil en silencio, ponlo en silencio, por favor. No queremos distraernos. Yo os exhorto a que pongáis mucha atención, porque hoy van a ocurrir muchas cosas aquí. Y una de ellas es que van a aparecer 3 personas muy interesantes, muy importantes, allí, con Jesucristo, más bien con Juan el Bautista y todos los que están allí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a leer el texto. Amado Señor, amado Padre, hoy venimos aquí delante de ti con una necesidad muy grande, una necesidad espiritual que solo tú puedes llenar, no puedes llenarlo nada en este mundo. Te rogamos, Señor, que nos hables. Hoy estás aquí en este lugar y queremos salir llenos de ti, porque tenemos tantos problemas y tantas cosas en la cabeza que simplemente queremos descansar en ti y en lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con reverencia a oír tu voz y a obedecerla. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34, dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, hasta aquí la lectura, hermanos. Esto, hermanos, que hemos leído ocurre, como bien nos lo dice el versículo 29, al día siguiente de lo que os he contado ahora y lo que nos contó Marcos la semana pasada.
Y podríamos pensar que allí estaban prácticamente las mismas personas, mismo lugar, quizá con algunos que se añadía, otros no estaban, pero podríamos pensarlo. Hermanos, lo que estamos leyendo hoy aquí es un acontecimiento muy especial para nosotros, de verdad, muy especial. Pero tenemos que entender algo, y es que en los tiempos en que esto estaba sucediendo, lo era muchísimo más importante. Cuando, hermanos, nosotros leemos nuestras Biblias, nosotros leemos las historias a veces muy rápidamente y nos perdemos los detalles, nos perdemos la enseñanza. Pero si tú tomas tu Biblia y la abres entre la hoja que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, hermanos, hay nada, una hoja. Así que tú lo que haces es terminar el Antiguo Testamento, empiezas en el Nuevo Testamento, conectas las historias rápidamente y a veces nos perdemos los detalles. Pero recordemos, hermanos, que entre la última letra que se escribió en lo que consideramos que es el Antiguo Testamento y la primera letra del Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años. 400 años, 4 siglos de silencio, donde el Dios Altísimo no se comunicó a su pueblo, con su pueblo, a través de ningún profeta, a través de ningún sacerdote, a través de nadie. 400 años, podríamos decir, de sequía espiritual. Y fue precisamente, entre otras cosas, en ese espacio de tiempo que surgieron algunas sectas, como la de fariseos o saduceos, ¿no? Las vemos muy activistas en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar ningún fariseo, ningún saduceo. Así que, hermanos, 400 años sin un mensaje de parte de Dios. En aquel momento determinado aparece nuestro personaje, Juan el Bautista. No sé si lo veis o no sé si lo estoy transmitiendo bien. ¿Notáis lo interesante de la aparición de Juan el Bautista? Hermanos, 400 años sin tener un mensaje de parte de Dios y de repente aparece un hombre con unas vestimentas un tanto curiosas, con una dieta que podríamos decir, pues esa dieta yo eso no me lo como ni un día, y proclamando el mensaje de Dios a viva voz y sin ningún tipo de temor. Normal que se agolparan las multitudes de alrededor y que desde la misma capital enviaran sacerdotes y levitas, normal. Ahora bien, hermanos, nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento y vosotros que sois buenos lectores de la Biblia, si yo os pregunto, ¿cuál es el profeta más importante del Antiguo Testamento? ¿Qué me responderíais? Alguno diría Isaías, ¿no? Hoy Lorena nos ha dicho que Isaías es el profeta que más se nombra en el Nuevo Testamento. Y los escritos de Isaías son bastante largos. Alguno podría decir, Isaías es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Otros dirían, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que fue Jonás, por el ministerio que tuvo allí con los gentiles, con los judíos. Alguno podría decir otro profeta, Ageo, Sofonías, no sé. Pero hermanos, es muy curioso porque el profeta más importante del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. ¿Cómo, Gerson? Pero si Juan el Bautista está en el Nuevo. Juan el Bautista fue el profeta más importante del Antiguo Testamento. Mira las palabras del Señor Jesucristo, te lo leo yo, Mateo capítulo 11 y versículos del 11 al 15. Palabras de Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, lo arrebatan. Atentos, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel que había de venir. Aquel Elías, que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Entonces, hermanos, nosotros podemos entender a efectos prácticos que realmente el Nuevo Testamento no comienza con el nacimiento de Jesucristo. No, pues en sus 33 años de vida terrenal, los 33 años de vida de Jesucristo, todavía el sistema sacrificial estaba en vigor. Jesucristo cumplió todos los aspectos de la ley, todos sin dejar ninguno de ellos. Todavía se traían sacrificios, habían templos, habían sacerdotes, habían Urim y Tumim, que me líe con las palabras, etcétera, etcétera. Así que podríamos decir que la nueva era, el Nuevo Testamento, comienza con la muerte y resurrección del Cordero de Dios, de Jesucristo. Esta expresión la analizaremos un poco más adelante.
Ahora bien, queridos, después de 400 años sin tener palabra de Dios, ¿m? Uno se esperaría que sacerdotes, judíos, toda la nación de Israel recibiera con aprecio, con cariño a Juan el Bautista, porque le era tenido por profeta, ¿verdad? Pero observamos que dentro de la multitud estaban algunos religiosos escépticos, ya los hemos dicho, sacerdotes y levitas, eran religiosos escépticos que más que alegrarse por la aparición de este nuevo profeta, lo que hacen es cuestionar el mensaje. Lo cuestionan todo. ¿Pero tú quién eres? ¿Tú eres Elías? No, no soy Elías. Bueno, ¿pero tú quién eres? ¿El profeta? No, no soy el profeta. No, no soy ninguno de ellos. Pero ¿sabes qué? Yo me puedo imaginar a Juan diciéndole a estos sacerdotes, ¿sabes qué? No soy ninguno de ellos, pero venid, bautizaos vosotros también para arrepentimiento y perdón de pecados. Y a lo que yo creo que estos hombres contestarían, pero Juan, ¿tú estás loco? ¿Tú estás chalado? ¿Es que no ves cómo venimos vestidos? Que tenemos ropa sacerdotal, que tenemos ropa de levitas. Nosotros no somos pecadores. Nosotros no estamos contados dentro del pueblo pecador. Nos vamos a bautizar nosotros, que somos la creme de la espiritualidad. ¿Eh? No, no soy ninguno de ellos, pero venid y arrepentíos, venid bautizaos. Y estos hombres estaban, hermanos, con una actitud de completa incredulidad que les cegaba y les condenaba. Y esto es el título del primer punto, la incredulidad que ciega y que condena. Hermanos, si había un grupo de personas que deberían estar eufóricos por la llegada de un nuevo profeta, deberían haber sido precisamente ellos, los religiosos, los sacerdotes, los que examinaban las escrituras. Juan lo estaba. Recordad que Juan era el hijo de un sacerdote. Juan el Bautista, aunque era un profeta, él entendía perfectamente todo lo que la Biblia decía acerca del ungido, del Mesías. Conocía todas las prácticas sacerdotales, todas de ellas, hermanos. Entendía perfectamente lo que la Escritura decía acerca del ungido de Dios. Y, hermanos, los que se suponen que debían entender las Escrituras, no lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Y esa ceguera les condenaba. Hermanos, mirad, aquí quiero ser muy práctico. Esto habla mucho de cómo está el corazón humano, de cómo está nuestro corazón delante de Dios. Mira, al ser humano le sigue ocurriendo esto, le sigue ocurriendo lo que le ocurría a sacerdotes y levitas. Da igual que hayan pasado 400 años en tu vida, que no lo creo, pero si alguien está cerca de cumplir los 400 años, tengo que decirle que se conserva muy bien. Da igual, hermanos, que hayan pasado 400 personas por tu vida hablándote acerca de las maravillas del amor de Dios. Da igual que hayan pasado 400 personas diciéndote, oye, vuélvete a Dios. Renuncia a tu estilo de vida pecaminoso. Deja tus vicios. Deja tu vida pecaminosa atrás y conviértete al Señor. Da igual que hayan pasado 400 personas diciéndote, vuelve a los caminos del Señor. Da igual que 400 personas te hayan dicho, aléjate de lo que te aleja de Dios. O aléjate de aquellos que te alejan de Dios. Da igual, hermanos, si tu corazón está endurecido para con Dios, lo vas a cuestionar todo, todo. Da igual que te abran la Biblia y te la expliquen. Si estás endurecido, lo vas a cuestionar todo. Y si a lo mejor algún hermano querido, algún líder de esta iglesia se acerca a ti y te exhorta cariñosamente a que aceptes los consejos, a que mejores tu vida para el Señor y para ti mismo, entonces ¿qué haces? Te enfadas y dices, sabes que yo a esa iglesia no vuelvo. Es que 400 veces me han dicho que deje de ir los fines de semana a la discoteca. Me han dicho ya 400 veces que deje este vicio o el otro, que venga a la iglesia, es que estoy harto, harta. No vuelvo más a la iglesia. Porque 400 veces te han dicho, déjalo. Hay personas, y yo espero que no sea de esta iglesia, ¿verdad?, que como tú no le digas las palabras suaves y bonitas que ellos quieren oír, rechazan el mensaje. ¿Y sabes qué pasa? Que si tú rechazas el mensaje, rechazas al mensajero. Y si rechazas al mensajero, ¿a quién rechazas? A Dios, en definitiva, como lo hacían estos sacerdotes. Al rechazar a Juan y a Jesús, rechazaron al Dios Altísimo y esto les condenó. Si alguien espera que un vocero de Dios, aquellos que andan en comunión constante con el Señor,
te diga que no pasa nada por ese vicio que tienes, no pasa nada que tu manera de hablar fuera de esta iglesia sea como la de cualquier mundano, no pasa nada si vienes a la casa del Señor cada 3 meses, que no pasa nada porque todos los domingos a las 11 de la mañana precisamente alguien te ha invitado a ir a la playa, alguien te ha invitado a ir al campo, o tu carne te invita a quedarte en el sillón de tu casa cómodamente. Si alguien espera que esto lo digan los voceros de Dios, mira, yo lo siento mucho, pero esto no va a ocurrir. Tú tienes que escuchar lo que Dios quiere que oigas. Predicamos lo que necesitas oír y no lo que quieres oír, porque los seres humanos somos expertos en que nos digan cosas bonitas, halagueñas, pero estamos hartos de que nos, ¿cómo se dice? De que nos enfrenten, de que nos contradigan aquello que queremos, hermano. Somos muy selectivos. Hermano, cuando tú vas al médico, ¿tú qué esperas? Si te duele algo en el interior que tú no sabes qué es, ¿qué esperas? Que el médico sea lo suficientemente sincero y minucioso como para decirte, tienes apendicitis y tienes que operarte ya, porque si no te vas a morir. Si un médico te dice, no pasa nada, eso es un dolorcito de tripa, ¿qué médico es ese, hermanos? Que te va a dejar morir. Si nosotros te decimos palabras que quieres oír, vas a morir espiritualmente. Tenemos que hacer una radiografía, eso es lo que hace la Biblia, hermanos, darnos una radiografía auténtica de lo que nos pasa a nosotros, el pecado que está en nosotros. ¿Te imaginas a Juan el Bautista acomodando el mensaje de Dios que Dios le había dado para que no le sentara mal a la gente? ¿Tú te imaginas a Juan el Bautista haciendo eso? Yo no, yo no. No, hermanos, no podemos suavizar ni adulterar el mensaje de Dios, porque lo que Dios ha dicho está escrito. Y lo que está escrito, hermanos, nosotros pasamos horas delante del Señor buscándole, Señor, ¿qué nos quieres decir tú? ¿Qué me quieres decir tú a mí en mi vida? ¿Tú qué quieres decir a tu iglesia? Hermanos, si alguien ha pensado que el sermón de cada domingo, el pastor o el predicador se pasa 2 horas y lo que salga eso doy, que no se equivoque. Horas delante del Señor buscando su rostro. Señor, ¿qué quieres decir a tu iglesia? Y lo que el Señor quiere que digamos, eso diremos. No podemos suavizar el mensaje, hermanos, porque nosotros debemos predicar la palabra de Dios con lealtad. Dios merece nuestra lealtad. Recuerda que estamos delante de Dios. Mira, hoy Dios está aquí. No sé si te has dado cuenta. ¿Le has visto? Yo no. Pero sé que está aquí, porque su palabra lo promete. Y sabes, yo no quiero que Dios me diga cuando termine este sermón, yo no quiero que Dios me diga, Gerson ha sido un débil. No has dicho lo que tenías que decir. Gerson ha sido poco diligente. Esta semana has sacado poco tiempo para estudiar las Escrituras y estás predicando de mí. Yo no quiero eso, hermanos. Yo quiero sentirme aprobado por Dios y perdona que te lo diga antes que por ti. Pero sé que si Dios lo aprueba es bueno para ti. Y de igual manera, hermano, tú cuando estás en casa también estás delante de Dios. Que nadie se equivoque pensando que Dios solamente está reducido a los templos. Eso a veces nos hace daño pensarlo, ¿verdad? Que Dios está en su casa, en el templo. Dejamos a Dios en la iglesia y cuando vamos a casa Dios no está aquí, Dios no me ve. Y por eso actúo, digo, pienso lo que actúo, digo y pienso. Dios no está limitado al templo, también estamos delante de Dios en casa. Así que tienes que estar consciente de que si Dios está aquí en tu casa, tú tienes que apartar un tiempo, orar, leer la Escritura y rogar al Señor por misericordia. Señor, háblame. De no ser así, hermanos, nuestro destino es convertirnos en unos incrédulos que lo cuestionan todo. Y en definitiva, solo acarreamos condenación para nuestra propia alma. No para la nuestra, bueno, sí, para nuestra familia también, si no lo ponemos en práctica. La incredulidad terminó cegándoles, apoderándose de ellos y finalmente les condenó. Jesucristo les dijo muy claramente, si continuáis en vuestros pecados moriréis, y vuestro fin es el castigo eterno. El Señor no se andaba con pequeñeces. Así que, hermanos, allí está Juan el Bautista, siendo fiel a Dios. No doblegó su mensaje a la presión de las autoridades religiosas o a las autoridades políticas, y sabemos que esto mismo, esta fidelidad de Juan, le llevó a Juan a perder su libertad y más tarde su propia vida. ¿Os acordáis? Juan el Bautista le dijo a Herodes
el tetrarca, uno de los patriarcas de Jerusalén: Herodes, tú podrás ser el rey, pero no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y esto le llevó a la cárcel y más tarde le costó la vida. No sé qué nos va a costar a nosotros predicar la verdad, pero da igual lo que cueste, debemos hacerlo. Juan el Bautista no era tibio, hacía caso a aquel que lo enviaba, como hemos leído allí en el versículo 33, hermanos. Del cielo, no, versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me envió a mí a decir lo que tengo que decir, lo diré. Juan era obediente, y eso, hermanos, le encanta a Dios, la obediencia. A Dios le encanta la obediencia y por el contrario detesta, aborrece y odia la desobediencia. ¿Os acordáis aquel momento en el que el primer rey de Israel, Saúl, es enviado delante del ejército de Israel para ir y acabar con, vamos a decirlo así, una nación y un rey? El Señor le dice claramente a Saúl: ve allí, destrózalo todo, mata al rey Agag y destroza todas las reses, todos los rebaños, no dejes a nadie con vida y mata al rey. ¿Y qué hace Saúl? Se cree más sabio delante del Señor, hace caso a sus propias ideas y termina perdonándole la vida al rey y guardando lo mejor de los corderos, porque el Señor se va a alegrar con esto. Voy a guardar los más gordos, los más bonitos, para sacrificarlos al Señor. Bueno, el profeta Samuel se le acerca a Saúl y le dice: necio. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de la carne. Hermanos, Dios ama la obediencia. Dios ama que tú prestes atención y obedezcas. Es muy simple: prestar atención y obedecer. Prestar atención y obedecer. Dios ama la obediencia. Ese es el título de del segundo punto. Versículo 30, hermanos. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hermanos, ¿quién le dijo esto a Juan? ¿Quién le dijo esto a Juan? Dios mismo se lo dijo. Mira, Juan, vas a tener un cometido muy especial, ¿de acuerdo? Te voy a apartar desde bien pequeño para que me sirvas, y vas a tener un cometido muy especial. Pero Juan, tienes que mantenerte humilde, Juan, porque tú vas solo a preparar el camino para mi hijo amado, el Mesías. Juan, mantente alerta y predica el mensaje que yo te digo fielmente, Juan. Llama a las personas al arrepentimiento, bautízalas. Pero recuerda, no se trata de ti, Juan, se trata de él. Juan, tú vas a tener muchos seguidores, pero no se trata de ti. Dirígelos todos a Jesucristo. Y hermanos, mientras Juan se dedicaba a hacer lo que Dios le había ordenado, ¿quién aparece en escena? Jesucristo, Jesús. Hemos leído hasta en 2 ocasiones que Juan declara: yo no le conocía. Hemos leído hasta en 2 ocasiones: yo no sabía cómo era el rostro, el aspecto de Jesús. Pero Juan se mantuvo allí obediente, esperando a su amado Salvador. Hermanos, mira, vamos a hacer un ejercicio mental. Imagina esta escena conmigo. Juan está allí en el río Jordán. No sé ni cuántos días él estuvo predicando y bautizando, no lo sé. Pero todos los días igual. Vienen y vienen cientos de personas que escuchan el mensaje, lo aceptan intelectualmente e interiormente y se bautizan. Así, uno tras otro. Juan llega allí a las 6 de la mañana, abre las oficinas, predica, bautiza. A las 1 del mediodía se come un bocadillo, 45 minutos y vuelve y entra en el agua. Predica, bautiza. Y como a las 6 de la tarde, hermanos, Juan el Bautista sale del agua ya con las manos y los pies arrugados de tanto estar en el agua, ¿no? Como cuando estamos ahí 15 minutos en la bañera. Pues Juan salía todos los días con las manos y los pies arrugados de estar en el agua, día tras día, anhelando en cada momento que aparezca aquel para el que está preparando el camino. Cada hombre que Juan ve venir a lo lejos se pregunta: ¿será este mi Señor? ¿Será aquel? Oh Señor, yo no le conozco, pero
¿Cuál será? ¿Cómo será su aspecto? Quiero verle ya. ¿Y sabes qué? No llega. Pero ahí está Juan, fiel. Fiel al llamado que le hizo su Dios, esperando pacientemente, pacientemente, pacientemente. Y de repente aparece uno muy diferente en la distancia. Yo me imagino a Juan viendo a alguien entre la multitud, alguien muy diferente, ¿verdad? En la distancia. ¿Será este Señor? Así que le observa cómo se acerca a él, le mira el rostro y todavía no está muy convencido. Entra en el agua, le mira atentamente a los ojos y le dice a su maestro: Juan, bautízame, bautízame. Hermanos, esta es la primera vez que Juan oye la voz de aquel para quien está preparando el camino. Bautízame. Hermanos, cuando vuelva el Señor en las nubes o vayamos a su presencia, cuando muramos a esta tierra, ¿cuál será tu rostro? ¿Cuál será tu cara? ¿De felicidad porque le has considerado como lo más importante en tu vida? ¿O de una amarga tristeza porque sabiendo que era el Señor, le diste la espalda tantas y tantas veces? Mira, yo estaba pensando esta semana, mientras meditaba, ¿no?, en estos pasajes, ¿cómo actuaré yo cuando vea el rostro del Señor? ¿Cómo actuaré yo, no? Y entonces tú te quedas ahí, ¿no?, pensando, ahí absorto, ¿no?, en tus pensamientos. Y mira la imagen tan bonita que el Señor me ha dado, ¿no? Vosotros la mayoría sabéis que yo vivo en Vitoria, ¿no? Algunos habéis estado en casa. Nosotros vivimos en un octavo y yo desde allí creo, desde mi punto de vista, que tenemos unas vistas bonitas, ¿no?, desde el piso. Veo las montañas y de vez en cuando, o casi siempre, más bien, muchas nubes, porque el País Vasco es así de bonito. En ocasiones, hermanos, veo un bonito atardecer, ¿sabes? Cuando el sol va cayendo el ocaso y proyecta su luz sobre las nubes y le da ese aspecto rojizo al cielo y a las nubes un color muy precioso, hermanos, muy brillante. Bueno, cuando pienso en que si el Señor viene en estos tiempos, que puede ser, y nos toca verlo a nosotros, yo me lo imagino llegando así como en un atardecer, con esos colores preciosos, el Señor en su gloria, diciendo: ya estoy aquí. Me imagino a Jesús llegando con ese esplendor, hermanos. Y ¿sabes? Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Él es el Señor, toda rodilla se doblará y dirá: Él es el Señor. Y también pensaba que yo no sé cómo vais a ser vosotros que no vivís en Vitoria para verlo, porque claro, desde Llodio no se ve Vitoria, desde Orduña tampoco, desde Bilbao tampoco, así que no sé, ya haré un directo, un vídeo en directo y os enseñaré la llegada del Señor. Pero bromas aparte, yo me imagino la llegada de nuestro Señor, ¿no? Y esa sensación plena de que, ¡buah!, ya está, Señor, has llegado. Todas mis cargas lejos, hermanos. La hipoteca no habrá que pagarla más, porque ya no habrá piso que pagar. Ya no habrá piso que pagar. Qué descanso, hermanos, saber que el Señor mismo ha preparado moradas eternas, unos casoplones en la eternidad. Y ¿sabes lo más importante de los casoplones? Que están en su misma urbanización. Vamos a estar cerquita del Señor. Esa sensación de que, Señor, has llegado ya, y voy a estar contigo, cerca de ti. Qué descanso, hermanos. Es como cuando tú estás muy cansado en el trabajo, y ves el reloj y dices: todavía me quedan 3 horas y estoy reventado, reventada, y de repente te dice: mira, puedes marcharte ya a casa. Buah, tú saltas casi en una pierna y dices: me voy para casa. Esa sensación de alivio, de que no tendrás que trabajar más, estarás en completo descanso y armonía. Hermanos, cuando el Señor vuelva en las nubes, porque volverá, se acabarán las aflicciones. Todas las dudas que tenemos cada fin de mes de si vamos a llegar o no, se acabó. Se acabaron todos esos pensamientos de que me duele mucho esta pierna, no sé hasta cuándo se va a prolongar mi enfermedad. Hermanos, todo eso se acabará, ¿no? Dice la Escritura que toda aflicción acabará. Toda tristeza que Dios secará, toda lágrima de nuestros ojos nos sanará y nos abrazará, nos renovará, hermanos. Nos renovará, hermanos, gloria al Señor por esa bendita promesa. Y esto será una realidad para todos aquellos que hemos abrazado a Jesucristo, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, que hemos venido en arrepentimiento y fe. Pero hermanos, para aquellos que no lo han hecho, y no sé si en esta iglesia hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador,
incluso para aquellos que viven una especie de religión evangélica, pero que Dios no es su prioridad. Es evangélico en las formas, pero no en esencia. Cristo no es su Señor. Ya no es que tenga una hipoteca que pagar, es que va a tener que pagar por cada uno de sus pecados toda la eternidad. Aflicción, tristeza y sin ninguna esperanza de que eso termine. Ninguna esperanza. Así que, hermanos, terminada esta ilustración, allí está Juan el Bautista, obediente, firme, haciendo la voluntad de Dios y esperando a que venga su Salvador y pueda contemplarle con sus ojos, y en efecto lo hace. Queridos, algo práctico aquí. Cuando Dios nos manda a hacer algo especial, normalmente Dios no nos dice o no nos da lujo de detalles de lo que tenemos que hacer. Dios nos manda a hacer algo y Él no te dice, mira, este día te pones tal ropa, este día coges el coche y te vas allí. Normalmente Dios no hace eso, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto con Moisés. Dios manda a Moisés a liberar un pueblo, una nación, de manos del imperio de la época. Y no le da todos los detalles, sino que simplemente le dice a Moisés, ve y hazlo, fíjate de mí, yo estoy al control. Le manda. Y Moisés, aun con todo lo que fue, con las excusas que puso, Moisés va y lo hace. Solo fíjate de mí. Hermanos, esta revelación progresiva de la voluntad de Dios es lo que alimenta nuestra fe. Que Dios no nos diga todo lo que va a ocurrir alimenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en Él. Señor, yo no sé cómo vas a hacer tú esto que me pides, pero yo te obedezco. Si tú me has mandado, tú me darás todo lo que necesito para cumplirlo. A Moisés le pidió un acto de obediencia tremendo, hermanos. Liberar a un pueblo del imperio de la época, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios le sostuvo, le tuvo un montón de paciencia y llevó a cabo esta obra tremenda de fe, ¿verdad? Fe y obediencia. Dios ama la fe y la obediencia. Hermanos, Juan el Bautista no conocía a Jesús, pero se mantuvo fiel predicando y bautizando hasta que el Señor apareció. Mira, yo no sé si Marcos estarás muy de acuerdo en esto que voy a decir. Si no estás de acuerdo me lo dices al final, no antes, ¿vale? Pero os voy a contar una anécdota, hermanos. Os voy a contar una anécdota. A principios de 2018, este bonito local que veis aquí no era más que los escombros de un antiguo taller o tienda de muebles, de puertas y ventanas, de armarios empotrados. Me acuerdo que ponía el rótulo, armarios empotrados. Marcos, hermanos, tenía en la cabeza y en el corazón que aquí en Llodio tenía que haber una iglesia. Tenía que haber una iglesia. Y cuando él contaba su inquietud a la familia, mira, la familia, ninguno estábamos de acuerdo con él. Marcos, ¿por qué primero no intentas ir a evangelizar? Vamos a evangelizar a Llodio y cuando ya descubramos una familia que cree, pues a lo mejor ya podemos empezar en alquilar un local, ¿verdad? Y para que funcione la cosa, ¿no? Y hermanos, ni siquiera en la iglesia, en un principio de Basauri, le apoyábamos como tal. Pero Marcos tenía eso en su corazón y no se iba, y no se iba, y no se iba. No podía dejar de escuchar la voz de Dios. Y nos decía, mira, yo sé lo que decís, pero es que en el País Vasco esto no funciona así. Yo tengo que alquilar un local, tenemos que alquilar un local y empezar la obra de Dios allí. Debe haber un local. Así que emprendió Marcos prácticamente este camino solo, hermanos. De su bolsillo y de su tiempo, aquí. Y después empezamos a seguirle algunos. Veníamos y le echábamos una mano aquí a pintar, no sé qué. De repente se empezaron a producir más recursos de la iglesia, de algunos hermanos que espontáneamente ofrendaban. Y poco a poco, hermanos, mirad qué bonita iglesia tenemos. Todavía quedan muchas cosas por hacer, sí, pero es una preciosa iglesia. Me encanta esta iglesia. Ante semejante determinación, la familia, pues ¿qué hacemos? Vamos detrás de él, ¿verdad? Y hermanos, ya van 4 años desde que se vino aquí por primera vez. El 4º aniversario hemos celebrado hace poco. ¿Y sabes? El camino no ha sido fácil. Dios no le dijo a Marcos, mira Marcos, en octubre del 2022, tú no te preocupes, abre el local que en octubre del 2022 vas a estar pastoreando allí una congregación como entre 25 y 30 y toda la gente va a ser muy guapa y todos van a estar comprometidos. Dios no le dijo eso a Marcos, pero se mantuvo fiel al llamado y el Señor iba proveyendo. Gradualmente Dios iba mostrándole lo que iba a hacer de esta iglesia. Y damos gracias a Dios por él, le honramos, pero sabemos que si Dios no hubiera utilizado a Marcos, hubiera podido utilizar a cualquier otro. Si su voluntad era que aquí hubiera una iglesia y que hoy estuvieras aquí, él hubiera utilizado una piedra, un burro, si hace falta, ¿no?
Ahora, hermanos, como os dije antes, quiero ser práctico y haceros unas preguntas. ¿Qué es aquello a lo que Dios te manda a ti en particular, a que hagas y que quizás no estás haciendo? No respondas, piensa en tu corazón. Tú lo sabes bien, Dios lo sabe mejor. El Señor te manda a que te comprometas más con su iglesia y a que le sirvas más fielmente y sin titubeos. Eso es lo que te manda el Señor, hazlo. Te manda el Señor a que de una vez por todas ya saques ese tiempo de tu ocupada vida y te metas en tu habitación y dediques al Señor un rato para orar y leer las Escrituras. Te lo pide el Señor, hazlo. Hombre, a ti te digo, te manda a que trates el Señor más amorosamente a tu esposa, a que le sirvas, a que la cuides, a que le pastorees, a que la hagas sentir especial, que te intereses por su salud emocional, espiritual. Te manda el Señor, hazlo. Mujer, a ti te digo, te manda el Señor a que respetes y valores a tu marido, que tengas palabras de reconocimiento para por él, palabras de amor, y que no le trates como si fuera su madre. ¿Es lo que te dice el Señor a ti? Bueno, hazlo porque esto agrada al Señor. Te manda el Señor a que honres a tus padres, a tu padre y a tu madre, y a tus suegros, porque los padres de tu mujer, tus suegros, son sus padres, y puesto que tú eres una sola carne, tienes que verlos como si fueran tus padres también. Hónrales, ¿no? Te manda el Señor a que los trates con amor y con dignidad, y no lo estás haciendo, hazlo. ¿Qué es lo que te pide a ti Dios en particular? Yo he nombrado algunas cosas aquí, pero yo no es que crea que esto se lo manda el Señor a algunas personas aquí, es que creo que el Señor nos lo manda a todos, a comprometernos con su iglesia, a amar a nuestras esposas, a amar a nuestros esposos, a amar a nuestros suegros. Es gran cosa que el Señor te pida que saques 1 hora y media los jueves para venir aquí a tener comunión con los hermanos y rogar la misericordia de Dios. ¿Qué haces los jueves en la tarde? Mira, si no puedes, está bien, no puedes. Pero si puedes, ¿dónde estás? Es gran cosa que el Señor te pida que cuando te inviten el domingo a la mañana de 11 a 1, los domingos de 11 a 1, si alguien te invita a ir a la playa, a la montaña, a tomar un café, a quedarte en el sofá de tu casa, es gran cosa que el Señor te pida que digas, no puedo, porque primero está mi Señor. Ya iré más tarde. Esperadme, ya iré más tarde, después del culto, pero no en el culto. Es gran cosa que el Señor te pida eso. Dios no te está pidiendo abrir un mar, hermanos, o luchar contra los gobernantes de tu nación, o que vayas y alquiles un local en el pueblo de al lado y empieces a pastorear. Quizá no te lo está pidiendo el Señor. Lo que Dios te pide sencillamente es obediencia. Lo que sabes, obedécelo. Por favor, por amor al Señor, obedécelo, por amor a tu alma. Deja ya de luchar contra el Señor. Mira, el texto de Juan no lo dice, pero cuando tú lees el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, vemos que Juan tiene una conversación con el Señor. Y en esta conversación, cuando el Señor entra en el agua, Juan le ve y le dice, Señor, tú me dices que te bautice, si yo tengo que ser bautizado por ti, yo a ti no te bautizo ni por asomo. El Señor le responde, Juan, hazlo, porque es necesario que cumplamos toda justicia, lo que es justo, es decir, lo que Dios manda. Así que, hermanos, Jesús es bautizado y allí comienza su ministerio terrenal, en la tierra, valga la redundancia. Ahora, Juan el apóstol, Juan en su evangelio tampoco lo dice, pero por los otros evangelios nosotros lo sabemos cuando los contrastamos. Y además, creo que lo hemos leído, que sobre Jesús desciende el Espíritu Santo, ¿no? Y permanece en él. Pero los otros evangelios nos dicen exactamente en el momento en que desciende el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿cuándo crees que el Espíritu Santo viene sobre Jesús? ¿Antes de entrar al agua o después de ser bautizado? Juan no lo dice, pero lo hace después. Así que yo me atrevo a pensar, y puede ser que me equivoque, quizá me equivoco, pero cuando Jesucristo viene al agua, Juan le mira, habla con él y no está muy seguro de si es el Señor, habla con él, no está muy seguro porque yo recuerdo que Dios me dijo que sobre el que descienda el Espíritu Santo, ese es. Pero es que no ha descendido el Espíritu Santo sobre él, ¿le bautizo o no? ¿Es este o no? Bueno, Juan le bautiza y es en ese momento cuando desciende el Espíritu Santo sobre el ungido. En el punto en que Jesús se bautiza,
En ese momento viene el Espíritu Santo, hermanos. Aquí el punto es que si Jesucristo se ha bautizado, nos indica que nosotros también debemos hacerlo. Y este es el tercer encabezado, que espero ser más breve aquí. Mira, hermanos, dice un comentarista que en Palestina la paloma era un ave sagrada, que no se cazaba ni se comía. Tampoco se podía coger para domesticarla, para tenerla en una jaulita, tampoco, ¿vale? En Génesis 1:2 leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y los rabinos solían explicarlo diciendo que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas de la tierra, revoloteando como una paloma sobre el antiguo caos. Allí estaba el Espíritu Santo como una paloma dando orden y belleza a todo lo creado. Así que, hermanos, la paloma era una figura que los judíos usaban y amaban bastante, según este comentarista. Aun con todo, hermanos, el texto nos dice que el Espíritu Santo apareció como en forma de paloma. ¿Cómo? Es importante, porque no es que fuera exactamente una paloma. ¿Cómo en forma de paloma? La gente lo vio de manera corporal, pero quizá no era una paloma. Es como cuando, no sé si os acordáis, en Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y los judíos, los apóstoles, empiezan allí a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Dice que sobre ellos se puso una lengua como de fuego. ¿Te imaginas una lengua ahí? Quizá no era una lengua, pero los que lo presenciaban verían algo como una lengua de fuego. Así que al Espíritu Santo lo representamos con una paloma. Bueno, yo no lucho en contra de eso, pero el Espíritu Santo no es una paloma, hermanos. No es una paloma. El Espíritu Santo vino visiblemente sobre Jesucristo y después de su bautismo para que entendamos que esto es lo que va a ocurrir con todo creyente verdadero. Todo aquel que se acerca a Cristo, pone su fe en Él y se arrepiente, el Espíritu Santo viene y permanece sobre él. Me encanta este detalle. Es lo que estamos estudiando en la escuela dominical. La perseverancia final de los santos. La seguridad de la salvación. Si el Espíritu Santo ha venido sobre ti, va a permanecer en ti. Y tú nunca, nunca, nunca podrás caer del estado de gracia. Esto solo si eres un creyente genuino en el Señor. Los creyentes genuinos de Dios no pueden perder su salvación. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo permanece sobre él. Y si el Espíritu permanece, no hay nadie que le pueda echar, ni siquiera nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos. Bien, hermanos, ese es el orden de los bautismos, ¿no? Una vez una persona cree, es bautizado por el Espíritu Santo. Eso significa, y no tenemos tiempo para entrar ahí, pero ya lo hemos visto en la serie de Hechos, el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento en que Dios viene a morar dentro de una persona. Algunos dicen que hasta que tú no hablas en lenguas no recibes el bautismo del Espíritu Santo. No lo creemos así. Para nosotros no es una manera bíblica de pensar. El Espíritu Santo en aquel momento se manifestó de aquella manera, pero el bautismo del Espíritu Santo consiste en que pones tu fe en el Señor y el Espíritu Santo viene y mora en ti. Eres sumergido en el Espíritu Santo. Es lo que significa ser bautizado, sumergido. ¿Te has preguntado por qué Jesús se bautizó si él no había pecado? ¿Por qué Jesús se bautiza si él no había pecado? Bueno, ya lo hemos dicho antes, que él lo hace para cumplir toda justicia. Y hermanos, es interesante porque el bautismo no es cosa del Nuevo Testamento. También se hacía en el Antiguo Testamento, pero nunca para un judío. Todos los que se querían, todos los gentiles o paganos que querían añadirse a la familia de Dios, debían bautizarse, pero no los judíos se bautizaban, solamente los paganos, los griegos o los que fueran. Pero ahora Juan está bautizando judíos, ¿no? Qué interesante. Juan está bautizando judíos y por eso era el alboroto. Así que Jesús se bautiza para cumplir con la ley de Dios. Él no era pecador, él no necesitaba bautizarse, pero lo hizo para cumplir perfectamente la ley de Dios. Jesucristo cumplió la ley de Dios en todos sus puntos y comas. ¿Para qué? Para que tú y yo, que no podemos cumplir ni un solo punto de la ley perfectamente, ni durante un segundo de nuestra vida, se nos transfiera esa obediencia a nosotros. Y mira, no quiero perderte, no quiero que te pierdas aquí, pero ¿te has fijado en qué 3 personas aparecen en escena dentro de toda la multitud? Juan en su evangelio tampoco lo dice, pero he rescatado el texto, el mismo texto que narra Lucas en su evangelio, Lucas capítulo 3, versículo
21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino otra vez y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Lo has visto? ¿Te has dado cuenta? El bendito Dios Trino en todo su esplendor aparece en este momento. Jesús y el Espíritu Santo en forma corporal, visible, y la voz de Dios desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ahí está, hermanos, otra vez. Hemos dicho antes de empezar la serie, va a aparecer la Trinidad por todos los sitios. Y en efecto, esto es lo que ocurrió. Lo que ocurre, hermanos, cuando una persona se convierte, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es que hay una tremenda fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo impresionante. Todos los ángeles se alegran y se maravillan de que un pecador que antes vivía de esta manera, ahora haga parte de la familia de Dios. Dios mismo, hermano, ¿sabes qué es lo que hace Dios cuando tú crees? Te coge, se introduce en ti, pero a la vez te trae y te introduce en esa danza eterna, en esa familia de la Trinidad, en la que está la Trinidad y los ángeles. Te introduce ahí, hermanos. Esto es maravilloso. Es lo que ocurre cuando una persona cree. Y aquí yo me pregunto, hermanos, si el bautismo es una ordenanza de la Biblia y Jesús mismo se bautizó, como ya hemos demostrado, ¿cómo es que hay personas que dicen creer y por años y años permanecen en la iglesia y nunca se bautizan? Yo es que no lo entiendo, hermanos, de verdad, yo no lo entiendo. Porque una persona pasa años y años, observa que el mandato del Señor es: si has creído, bautízate, sencillo. Y pasan años y años y no se bautiza. Yo me imagino que puede deberse a dos causas. Yo, no sé si tú tienes alguna causa más, pero bien, una persona que dice creer en el Señor no se bautiza porque o bien no es un creyente verdadero y se avergüenza de su Señor y por eso no quiere dar testimonio público de que se ha convertido. En primer lugar, o esa persona no es creyente de verdad, o esa persona todavía no ha entendido bien el Evangelio. Y no entiende todavía que para bautizarte no necesitas ser una persona perfecta, inmaculada, haber dejado toda tu vida atrás, todos tus vicios atrás. Lo que hace el Señor es: cree, bautízate y yo me encargaré de transformarte. Pero bautízate. Si es el caso de alguien aquí, que todavía no lo sé, bautízate. Obedece al Señor. Dios ama la obediencia. El bautismo, hermanos, es un paso de obediencia que damos cuando entendemos que somos pecadores, que necesitamos urgentemente un Salvador y corremos a los brazos de Cristo suplicando su perdón, su misericordia. Hermanos, Jesús no nos rechaza, Él nos recibe, nos mete el Espíritu Santo en el corazón, hermanos, y entonces dice: ahora que has creído, obedece lo que digo, obedece. Una de ellas es el bautismo. Así que, hermanos, ruego al Señor que si ese es tu caso, consideres que no estás obedeciendo al Señor. Y hermanos, mirad, veo el reloj cuando predico es mi terrible enemigo, y yo reconozco que estoy alargándome hoy, que estoy abusando de tu confianza porque llevas aquí como 50 minutos escuchándome, pero te pido que me tengas un poquito más de paciencia, por favor. Espérame un poquito más. De verdad, creo que merece la pena oír lo que el Señor nos enseña hoy. Yo mismo estaba batallando esta semana. Digo: Señor, tengo que recortar la predicación. Ya van muchas hojas. Pero sentía de verdad, dilo todo. Y os pido perdón si os estoy tomando un poco más de tiempo. Porque vamos al último punto. El último punto. El Cordero de Dios. Esta porción, empieza en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios? Ninguno de los otros 3 evangelistas le llama a Jesús nunca el Cordero de Dios. Pero Juan sí lo hace. Hermanos, sabemos que el sistema sacrificial que Dios mismo instauró para el perdón de los pecados era que la culpa del pecador recayera o sobre el pecador o sobre un animal, generalmente un cordero. Para que hubiese remisión de pecados debía haber sangre de por medio. Para que te perdonen debía haber sangre
de por medio. Y mira, quiero leerte este sensible comentario del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Hermano, presta atención, me encantó este comentario. En el acto del sacrificio había una declaración de impotencia. El creyente que llevaba el cordero decía algo así: yo no puedo por mí mismo guardar la ley de Dios, ni expiar mis transgresiones pasadas a los mandamientos. Tampoco puedo esperar mediante una obediencia futura volverme aceptable a Dios. Por lo tanto, traigo este sacrificio porque sin él no puedo hacerme aceptable. Continúa. Además, cuando un hombre presentaba su cordero y ponía su mano sobre la ofrenda, como sabía que ese pobre animal tenía que morir, era la forma de reconocer que él mismo merecía la muerte. La víctima caía sobre el polvo, retorciéndose, sangrando y agonizando. El oferente confesaba que esto era lo que él merecía, no el animal, él. Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda también implicaba identificación. Al poner su mano sobre el cordero, el adorador afirmaba en esencia: Dios, te ruego que me identifiques con este cordero y que identifiques este cordero conmigo. Le transfiero mi pecado. Te suplico que me juzgues como si fuera la víctima que aquí me representa. Y termina la cita. Luego se desenfundaba el cuchillo, se sacrificaba a la víctima. La víctima no solo estaba amarrada, sino que se la mataba, y la persona que estaba delante de ella decía: este soy yo, este es el destino que merezco. Y si el adorador era una persona sensible y no obraba solo para cumplir una mera formalidad, se quedaba parado delante del sacrificio y con lágrimas en los ojos decía: esta era mi suerte, esta es mi suerte. Fin del comentario. Hermanos, Jesús es el Cordero de Dios en este sentido. Jesucristo es el gran sacrificio. Ese cordero que había de ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, Jesús asumió nuestros pecados como suyos y los cargó sobre sus hombros para hacernos limpios delante del Padre. Jesús fue la gran víctima. Él fue levantado en una cruz. A él también se le atravesó con un arma afilada. Él se retorció y agonizó en una terrible cruz para cargar tus pecados. Si tú estás aquí hoy y no tienes verdaderamente tu confianza en Jesucristo y no te has arrepentido, mira, yo te ruego, corre a los pies del bendito Cordero de Dios. Solo Él puede salvarte, solo Él puede limpiarte tus pecados, solo Él puede darte esperanza de vida. O paga Jesús por tus maldades, o te encargas de pagar tú misma, por tus pecados. Elige. Jesús no era un cordero más, Él era el cordero definitivo que limpia todo pecado. Si crees esto y lo confiesas, tendrás la salvación. Amén. Te resumo rápidamente lo que hemos visto. Debemos pedir a Dios que no haya en nosotros incredulidad que nos ciegue y termine condenándonos, alejándonos de Dios. Tenemos que vigilar eso. Debemos rogar al Señor que nos ayude a obedecerle en lo que Él pida. Una obediencia sencilla. Dios ama al obediente. En tercer lugar, de la misma manera que Jesús fue bautizado, nos manda a que nos bauticemos como muestra de obediencia y con una declaración pública de nuestra fe. Entonces Él enviará su Espíritu y mora en nosotros. Si tú conoces a alguien así, que no se ha bautizado, dile que escuche el sermón o aliéntale tú. Oye, hazlo. Y finalmente, hermanos, ese bendito Cordero de Dios nos da esperanza y seguridad de que todos nuestros pecados se han eliminado perfectamente. Permanentemente moraremos con Él para toda la eternidad. Amén.